Recordemos el pensamiento focal de este taller: docencia para el bienestar del desarrollo humano, social y ambiental en el marco del universo, el mundo y la cultura. Preguntemos ahora: educación informática, ¿por qué y para qué? Reflexionemos en ello como base para justificar el por qué para cada uno de nosotros y para nuestros estudiantes es importante reconocernos como integrantes de un universo. Que tengámoslo muy presente: más que materia y energía, es información, y que la tecnología digital con la que ahora se procesa nos lleva a un cambio profundo de paradigmas en la manera de entendernos a nosotros mismos y entender nuestra docencia. Para iniciar la reflexión, les pido que hagamos una respiración profunda, que por un momento nos demos la oportunidad de sentirnos aquí y ahora. Respiremos profundamente y ahora observemos alrededor en esa actitud de relajación activa que nos permita percatarnos del calor, del frío, de los colores, las formas y de esa gran cantidad de datos que estamos percibiendo a través de todos nuestros sentidos. Nuevamente, respiremos y tomemos ahora un objeto que esté cercano. Lo observamos atentamente. ¿Qué datos podemos obtener de él? ¿Qué nos dice su forma, su color, su tamaño, su peso, la posición en la que se encuentra, la clase a la que pertenece, la utilidad que tiene, etcétera, etcétera? Y al respirar nuevamente, obsérvate a ti mismo, a ti misma. ¿Qué datos genera tu cuerpo al respirar, al caminar, al moverte, al comer, etcétera? Datos y más datos que nos bombardean en todo momento y lugar. Seamos conscientes que somos una parte importante del universo, que estamos inmersos en él y que tenemos a nuestra disposición una enorme cantidad de datos para convertirlos en información, crear conocimiento y transformarlo en conciencia. Hasta fines del siglo XIX estábamos seguros de que el universo estaba constituido por materia y energía. Ya a principios del siglo XX se incorporó la noción de información, como aquello que daba forma, informa a la materia y energía. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? ¿Qué sabemos hoy de cómo está formado el universo? Tonatiuh Matus Chassin nació en la Ciudad de México. Obtuvo su doctorado en la Friedrich Schiller Universität Jena, Alemania. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Instituto de Física Matemática de la Universidad Michoacana, así como profesor invitado en universidades austriacas y en la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Actualmente es investigador del Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Tonatiuh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un gran gusto el que los participantes en el programa de Cultura Digital para la Docencia del Siglo XXI conozcan acerca de tu obra y de las aportaciones que estás haciendo como físico teórico, como físico matemático, como astrofísico, a cuestiones muy importantes que van a dar mucho sentido a lo que vamos a realizar durante este programa. Tú nos has escribiste el libro ¿De qué está hecho el universo? Sabemos de qué está hecho el universo y también ahí en este libro tú nos anticipas de que estas cuestiones nos van a llevar a un cambio de paradigmas en la comprensión
de todo lo que es este universo en el cual habitamos. ¿Podrías explicarnos por qué? Bueno, cada vez que los seres humanos volteamos a ver regiones del universo que no conocíamos, ya sea regiones más energéticas o menos energéticas, o regiones muy pequeñitas, como la mecánica cuántica, o en este caso, cuando vemos al universo desde la perspectiva del cosmos, pero con telescopios gigantescos, siempre caemos en muchas, siempre terminamos con sorpresas. Y en este caso la sorpresa es doble, porque tuvimos dos sorpresas a la hora de observar el universo a grandes regiones. Déjenme contar muy brevemente en qué consisten estas sorpresas. Hace más o menos 100 años, en los años 20 del siglo pasado, Edwin Hubble, un astrónomo norteamericano, encontró que el universo estaba en expansión. Eso quería decir que las galaxias se alejaban unas de otras constantemente. Y eso es un hecho que nosotros hemos estado comprobando durante todos estos años. Sin embargo, el hecho de que las galaxias se estuvieran alejando también implicaba que, como la fuerza de gravedad entre ellas las enfrenaba, puesto que la fuerza de gravedad siempre es positiva, siempre es atractiva, entonces uno esperaría que esa aceleración o esa expansión del universo fuera cada vez menor y menor y menor. Sin embargo, hace unos años, observaciones a muy lejanas galaxias, nos dimos cuenta de que las galaxias no se alejaban, o se alejaban más lentamente que ahora. Eso quiere decir que ahora estamos teniendo galaxias que se alojan cada vez más rápido. Eso quiere decir que el universo está en expansión acelerada. Y eso está exactamente en contra de todo lo que nos habíamos imaginado. La otra sorpresa es que cuando observamos las galaxias, uno esperaría que las galaxias fueran simplemente sistemas gravitacionales en los cuales las estrellas giran alrededor de una región y la fuerza centrípeta que hace que las estrellas vayan hacia afuera es compensada por la fuerza de gravedad de las mismas galaxias, de las mismas estrellas, que los hace que vayan hacia adentro. Entonces, ese equilibrio era lo que uno estaba esperando. Sin embargo, cuando uno observa las velocidades de esas estrellas, se dan cuenta que las estrellas giran demasiado rápido. Eso implica que para que estén en equilibrio, pues tiene que haber demasiadas estrellas adentro, que no hay. Entonces es probable que haya materia y que se le haya llamado materia oscura, y ahora se sabe que no hay nada de la materia que conozcamos que pueda explicar a esa materia oscura. Entonces, si juntamos la materia que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido, más la materia que estamos viendo que está teniendo a las galaxias como estables, juntas las dos hacen más del 96% de la materia del universo. Eso quiere decir que después de todos estos años solo entendemos brevemente de qué está hecho el 4% de la materia del universo. Y eso es una de las sorpresas más grandes que ha tenido la humanidad, y es un tema que en los últimos años se debate muchísimo en la ciencia, porque si la ciencia lo que quiere es entender el universo, y el universo está hecho de materia y energía, y solo entendemos el 4% de la materia y la energía, pues la ciencia tiene un fuerte problema, porque no podemos entender de qué está hecho realmente el universo que queremos explicar. Muy bien, pues esas dos preguntas que están ahora abiertas y que queremos explicar, que queremos entender, pues eso nos va a abrir un nuevo panorama, un nuevo paradigma para poderlos entender, y por eso estamos en una revolución, una total revolución del pensamiento y de la filosofía y de las ideas. Tonatiuh, realmente es muy impresionante lo que nos comentas, porque pues hasta fines del siglo pasado teníamos esa idea de que era materia, energía e información, y ahora nos dices que solamente conocemos el 4% de esta materia y de esta energía. Nos mueve mucho. Pero a lo largo de todo este programa vamos a seguir comentando y vamos a tomar estas nociones, porque son muy importantes dentro de la cultura digital en la que hoy estamos viviendo, y que nos van a llevar a que esta cultura digital nos pueda y nos permita mirar más allá y conozcamos un poquito más este universo, ¿no? Entonces, ¿por qué crees tú que es importante que los maestros y las maestras, docentes de todos los niveles educativos en el país, conozcan sobre este tipo de temas? Esta es una muy interesante pregunta, y pues voy a dar mi opinión. Yo creo que en la época de adolescencia de los muchachos se forma una nueva
forma de pensar en ellos. Y yo pienso que si ellos logran captar lo bonito, lo interesante, lo emocionante que es la ciencia y el conocimiento, es más importante que ellos lleguen entusiasmados a dar el siguiente paso, a que aprendan matemáticas y física. Yo creo que es importante las dos, pero si un muchacho llega y se emociona con la física, con las matemáticas, con el conocimiento del cosmos, ya no es necesario enseñarle, él va a ir a buscar el conocimiento. Ahora tenemos tantas posibilidades como el internet, como los videos, como etcétera, etcétera. Es tanta la información que ahora al revés, ¿no? Lo que no necesitamos información, lo que necesitamos es clasificar la información para poderla adaptar a nuestras necesidades. Entonces, me gustaría que los maestros entendieran esto, que si los estudiantes salen entusiasmados, ya no es necesario hacer tanto. Entonces, yo sé que es muy difícil en un país donde el 53% de los alumnos que van a las escuelas están en la pobreza o muchos de ellos inclusive en la miseria extrema, entusiasmarlos en esto, yo lo sé, pero nosotros podemos hacer un paso, podemos hacer algo para aligerar esa desgracia de la pobreza y ayudar a estos muchachos a que aprendan algo, ellos mismos que busquen la información y adelante avancen enormemente. Entonces yo creo que si yo logro entusiasmar a los maestros y los maestros después entusiasman a todos los estudiantes, pues yo creo que es un paso muy importante. Y eso es seguramente lo que a mí me gustaría que pasara. Tonatiuh, pues es realmente muy importante esto que nos señalas, contagiar entusiasmo, contagiar este deseo de permanecer curioso, de permanecer asombrado ante todo este magnífico universo del cual formamos parte, va a ser muy importante. Y te damos las gracias. Tonatiuh nos comparte el vínculo desde donde podemos nosotros descargar su libro, De qué está hecho el universo, así como unos videos que él ya tiene en YouTube. Y podemos ver completa, una aproximación, porque él tiene pues cientos de artículos. ¿De cuántos artículos tienes? Muchísimos artículos científicos, y esta es la mirada de la ciencia que nos está aportando. Muchísimas gracias, Tonatiuh, y esperamos una muy grata respuesta de parte de todos. Muchas gracias. Hasta luego. El concepto de información surge naturalmente del hecho que el universo o multiverso, como los científicos le están llamando, con todo lo que existe en él, está constituido por datos que nosotros, los seres humanos, captamos a través de nuestros sentidos y procesamos en nuestro cuerpo y mente, transformándolos en información con sentido y convirtiéndola inteligentemente en conocimiento y conciencia. En este proceso hemos utilizado la tecnología disponible en cada momento histórico para extender nuestras posibilidades de captura, proceso y transmisión de datos. Aunque se reconoce la existencia de diversas posturas sobre informática e información, aquí se enfatiza la informática como la disciplina que estudia la estructura, propiedades y leyes de la información, esto es, a la informática como la ciencia de la información y a la información como un componente de la realidad que da forma, informa a lo que sea que forme el universo, cuya cantidad puede medirse en bits o qubits en la informática cuántica y que define la cualidad y organización de los sistemas que pueden ser descritos matemáticamente. Tanto Stephen Hawking como los científicos renombrados Vlatko Vedral, Leonard Mlodinov y Max Tegmark de la Universidad de Oxford, del Instituto Tecnológico de California y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, respectivamente, reafirman posturas que hacen ver que las unidades de información son las que crean la realidad, no las unidades de materia ni energía, de donde se destaca que el comportamiento de la naturaleza y la sociedad del cuerpo humano y de todo tipo de conocimiento es, originalmente, producto de la información, y ello hace de la informática una ciencia transdisciplinar que queda involucrada en todo campo formativo y de conocimiento humano.
Con fines prácticos, la informática tiene que ver con los modelos y sistemas de generación, organización, procesamiento, almacenamiento, recuperación, sistematización de información y con sus dos soportes, la computación y la comunicación, que facilitan su automatización con el uso de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales que hoy funcionan digitalmente. Estamos inexorablemente conectados en redes, menciona Carl Sagan, ya que la información fluye, es adaptativa, está distribuida, es ubicua, está enlazada, es no local, ya que se localiza al mismo tiempo en cualquier lugar, se autoorganiza, es captada en distintos formatos multimedia, se crea y transforma individualmente y en redes, se codifica para comunicarse y adquiere significados humanos, proceso en el cual se involucran de manera simultánea el cuerpo, la mente con sus pensamientos, sentimientos, conciencia y autoconciencia, en una realidad que también simultáneamente permite las interconexiones y experiencias físicas, mentales y virtuales. Como todos captamos datos, los procesamos y aprendemos de los demás, todos vamos generando un conocimiento compartido, una conciencia colectiva que se enriquece continuamente y que expande el conocimiento a niveles globales. La simultaneidad con la que se producen los fenómenos, la complejidad de las relaciones, la dialéctica de la transformación son características de los procesos universales. La educación informática en este contexto prepara para participar conscientemente en el manejo de la información que se procesa individualmente y en redes de colaboración y adquiere significados humanos y sociales que imprimen a la cultura de cada momento histórico características civilizatorias que caracterizan la manera de cómo se utiliza la información para comunicarse, construir conocimiento, producir, colaborar, crear e innovar, así como las posibilidades de extender los espacios de lo personal y local a lo global y universal, que preparan para la pervivencia misma de la especie. Actualmente el código para llevar a cabo lo anterior es el digital, cuyo manejo tecnológico facilita la creación de estrategias de exploración, búsqueda, localización, almacenamiento, recuperación, tratamiento de la información, comunicación, sistematización de información que crea nueva. Así, la cultura, mediada por la tecnología digital a la que aquí llamamos cultura digital, coadyuva con la transformación de la información en conocimiento nuevo y en conciencia que evoluciona. La docencia, por su parte, promueve el aprendizaje como un acto creativo mediante el cual promovemos la transformación de la información en conocimiento. Transmitimos código, descubrimos patrones, formulamos modelos, descubrimos, planteamos y resolvemos problemas de aprendizaje, exploramos, argumentamos y sobre todo ayudamos a los otros a hacer esto mismo en relación con sus emociones, actitudes, valores y tomas de decisiones, que les preparen con una educación integral para la expresión de su ser, la convivencia con otros y con su ambiente, con la sociedad y su cultura y con el universo. Educación informática, cultura digital y docencia son campos indisolublemente vinculados. Los científicos están de acuerdo en que estamos viviendo un cambio de paradigmas que revolucionará el conocimiento que tenemos del universo, de la vida, de nosotros mismos, lo que impactará notablemente en la manera de entender la educación y hacer docencia. Educar para transformar datos en información, conocimiento y estados de conciencia para el bienestar del desarrollo humano, social y ambiental es fundamental en el marco de una cultura digital en la que se manejan herramientas que potencian aquello que somos. No se trata solo de discurso, se trata de fundamentos que van más allá de lo pedagógico y que envuelven a todos los campos del saber humano. Ahora, tómate un momento y al respirar, siéntete parte de ese gran cosmos que sin ti y tu docencia estaría incompleto. Como un
sistema complejo inmerso en un universo informático, la educación, como un proceso mediante el cual el ser humano asegura su supervivencia, se da en cualquier tiempo y lugar, sobre cualquier contenido focalizado por los deseos profundos, las posibilidades psicológicas y la cultura que rodea. La educación se da en la vida, por medio de la vida y para la vida. Y como la transformación de datos en información se hace continuamente, somos seres integrales que aprendemos permanentemente en cualquier sitio en el que nos encontremos. Tanto la educación informática como la educación física, educación matemática, educación científica, educación artística, educación musical, son enfoques del mismo proceso educativo que realizamos los seres humanos con la finalidad de contar con la capacidad suficiente para seleccionar datos y transformarlos en información con sentido. Al organizarlos, procesarlos, sistematizarlos, descubrir patrones, formular modelos y con ello crear creencias, asumir valores, construir nuevo conocimiento y aplicarlo en la solución cotidiana que nos permite existir. De manera particular en el aula presencial o virtual, ello cobra un significado trascendente. Las relaciones áulicas que se establecen entre el conocimiento a aprender, el estudiante que aprende y el profesor que crea ambientes de aprendizaje son mediadas por la experiencia histórico-social, por el contexto escolar, las actitudes, creencias y valores que dinamizan y le dan a cada clase un toque único. Los educadores sabemos que ningún día es igual, que lo imprevisto y la incertidumbre rebasan las teorías más acabadas acerca de la didáctica y que cada uno de nuestros estudiantes es un caso único. Si nos damos cuenta, el aula, espacio real o virtual en el que se efectúan interacciones entre conocimiento, estudiante, profesor, es un campo de experiencias de vida en el que cada instante tiene un significado dinámico y enriquecedor para la evolución de la conciencia individual y colectiva. En el enfoque informático, el conocimiento va más allá de solo el aprendizaje de ciertos contenidos propuestos en programas preelaborados de estudios, y abre la expectativa de la creación de entornos en los que cada instante sea aprovechado como un momento valioso que nos permita crecer personalmente y en comunidad, al movilizar al ser integral hacia el procesamiento enriquecido de la información. El rol del docente y de su docencia se encuentran en su etapa cumbre. Ahora maestras y maestros son los pioneros que promueven una educación informática para el bienestar del desarrollo humano, social y ambiental que prepare para dar respuestas a un mundo complejo que demanda una formación enriquecida, más que con información previamente elaborada, con aquella que cada estudiante sea capaz de procesar para construir conocimiento autónomamente y en colaboración en redes y comunidades. Para efectuar este procesamiento, contamos con tecnologías que le dan a nuestra cultura el carácter de digital. Ahora les corresponde a ustedes proponerse los fines que tendrá la educación informática en su docencia. Es una reflexión inicial que se irá afinando conforme avancemos en este programa de cultura digital para la docencia del siglo XXI. Adelante con su reflexión y vayamos más allá de lo que creemos. Seguro que lo lograremos. La doctora Marina Vicario es catedrática e investigadora por el Instituto Politécnico Nacional, estudiosa del campo de la informática educativa desde 1988. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Mexicana de Informática. Además, ha sido presidenta de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Se ha desempeñado como funcionaria en el gobierno federal y es consultora de proyectos de incorporación de tecnología en educación en distintas instituciones. Marina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es muy importante para todos los participantes en este programa de cultura digital para la docencia del siglo XXI que conozcan acerca de tu teoría sobre informática educativa y tu teoría sobre la civilización del conocimiento y el bienestar, para que ello se difunda y podamos sustentar
todo nuestro trabajo que haremos de hoy en adelante. Yolanda, la que te agradece soy yo, porque los que hacemos investigación, pues requerimos espacios como este para compartir nuestros constructos, para que estos se discutan y sobre todo para que se aprovechen. Han sido más de 15 años de trabajo intenso. La propuesta cuniana me dio una plataforma magnífica para ordenar los problemas, las nociones y darle sentido y rumbo. Porque cuando yo como maestra buscaba información sobre cómo incorporarme en esta dinámica de lo informático educativo, la verdad es que lo único que encontraba eran textos que hablaban de cómo usar la computadora. Después de esta ardua investigación y de este orden que yo doy a la teoría, les puedo decir que el concepto de informática educativa es un concepto dual, es decir, tiene que ver con aplicar la informática a la educación, sí, pero también tiene que ver con aplicar la educación hacia la informática. ¿Cómo tengo yo esto tan claro? Muy sencillo. Yo originalmente soy informática y cuando yo entro a la informática educativa, en realidad yo entro desde el lado computacional, cibernético. Esto es, me dedicaba a hacer sistemas inteligentes, sistemas evolutivos, sistemas que aprendían, sistemas artificiales hechos por computadora que enfrentaban el reto de aprender. Para mí, por tanto, es muy claro que los métodos, técnicas y herramientas de la pedagogía son aplicables total y absolutamente al campo de problemas de la informática. De esta manera, bueno, cuando yo me muevo hacia el campo de lo educativo y entonces llevo todo el instrumental, todas las herramientas, las teorías que tenemos en informática, encuentro un objeto muy sobrado, dual, como les digo, que es para mí esa informática educativa. Por otro lado, los compromisos ontológicos que nos dice Thomas Kuhn en el campo de una disciplina científica son el ethos, es el deber ser, es decir, son los compromisos que vamos a asumir en nuestro caso como informáticos educativos y que yo resumo en 7. Estos 7 compromisos ontológicos, estos 7 paradigmas de la informática educativa que he escrito para todos nosotros, los he estructurado, los he articulado a partir de 2 escuelas de pensamiento. La Escuela Mexicana de Informática Educativa, donde una de las principales, mentoras definitivamente es la doctora Yolanda Campos Campos. Y por otro lado, la Escuela del Tecnológico de Massachusetts, la Escuela del Mid Media Lab, el grupo de epistemología del aprendizaje de Seymour Papert, la escuela papertiana le llamo yo. Tomo estos 2 grandes referentes de más de 30 años de trabajo y conformo, les decía, 7 paradigmas básicos de la informática educativa actual, que son los siguientes. Son entonces 7 los compromisos ontológicos a los cuales yo los invito a adherirse. El primero de ellos es el que plantea que la informática educativa, para ella, primero están el universo, la humanidad y el ser humano. Esto es, que no hacemos nada en nuestro quehacer docente sin pensar en ello. De hecho, lo que hacemos en el campo de lo educativo será siempre pensando entonces en el universo, en la humanidad y en el ser humano. Este es de hecho también una de las máximas de la pedagogía, porque al final de cuentas su búsqueda está justamente en ello. Por otro lado, ya el segundo compromiso ontológico es civilizatorio. Esta teoría de la civilización del conocimiento y el bienestar a la que hacía referencia la doctora Yolanda Campos, se refiere a que la informática educativa se compromete con la construcción de la civilización, esta civilización de este milenio, que es una civilización que se basa en 3 elementos, de acuerdo a mi investigación, son el conocimiento, las tecnologías para la información, la comunicación y el conocimiento, y también el modelo en red. 3 ingredientes que como ciudadanos de era informática, que como ciudadanos de sociedades del conocimiento, que como maestros, como padres de familia, en general como habitantes de cualquier nación, podríamos tomar en cuenta para edificarnos una nueva realidad. Repito, el conocimiento, las tecnologías para la información, la comunicación y el conocimiento, sí, tecnologías para el conocimiento y el modelo en red. ¿Cómo es esto desde el punto de vista de un docente? Bueno, tendríamos que repasar si, por ejemplo, en el diseño de mis estrategias didácticas estoy o no orientada y de qué manera a la construcción de ese conocimiento.
a la producción, a la socialización del mismo con todo mi grupo de estudiantes. Por otro lado, qué tan fácil yo adopto más y mejores y nuevas tecnologías de este tipo de tecnologías que cada día aparecen y por lo tanto qué tan fluida soy en su uso y en el aprovechamiento de su potencial. Finalmente, revisar qué tanto yo diseño estrategias, practico estrategias didácticas donde colaboramos, qué tanto yo como académico, como docente, como maestro, maestra, colaboro con otros maestros, otras maestras de mi plantel, del país o de otros países. Qué tanto yo propongo estrategias didácticas, actividades de aprendizaje a mis estudiantes donde ellos interactúan con estudiantes de otros países, que ahora con los medios de comunicación es totalmente factible. Bien, esos son los dos primeros compromisos, el universal y el civilizatorio. Y siempre esa civilización que estamos construyéndonos es una civilización por el bienestar otra vez del universo, de lo natural, del planeta, del ser humano, de la humanidad en general. Ese bienestar es diferente para cada uno de nosotros porque lo que para mí representa bienestar no necesariamente representa bienestar para mi vecino. Entonces, cada país con su identidad y cada persona con su propia historia personal determinará qué constituye ese bienestar para él, para ella, para ese grupo del cual o esos grupos de los cuales él forma parte. Después de estos dos primeros paradigmas, les comparto el tercero, que ya es un paradigma pedagógico. Este compromiso ontológico, este deber ser pedagógico, es por excelencia la determinación del para qué educativo. ¿Para qué estamos educativamente hablando haciendo esta actividad? ¿Para qué estamos trabajando bajo este contexto académico? Y el para qué educativo, que es un principio filosófico, requiere de modelos. Un maestro no puede andar por la vida sin modelos, modelos de universo, modelos de humanidad, de sociedad, modelos de hombre, de mujer, de estudiante, de país. Esos modelos son oro molido para nuestra práctica docente. Con estos modelos estaremos haciendo pedagogía, estaremos aproximarnos a la reflexión y a la acción desde la reflexión. Estos modelos por excelencia para nosotros son los modelos educativos, los que subsumen esos principios de ese para qué educamos. Partamos entonces de esos principios del para qué educativo y si a la mano no los tenemos, entonces tendremos que estructurarlos, tendremos que formularlos. Si no tenemos un modelo educativo hay que hacerlo. Por ahí empieza nuestro quehacer docente. Ya con un modelo educativo adecuado y consolidado en una visión sociohistórica, civilizatoria, desde una aspiración universal, entonces entramos al tema del cual yo provengo, que es el tema informático. El enfoque informático es un compromiso del informático educativo, si no, no sería un informático educativo. Y el enfoque informático que yo abandero por la escuela de la cual yo provengo, del Instituto Politécnico Nacional, de la UPIXA, es una escuela de informática donde el estudio de la informática no son las tecnologías para la información, la comunicación y el conocimiento, sino es la información por sí misma. Y la información desde esta aspiración es una tercer componente que nos explica la realidad de acuerdo a teóricos de la talla de Klaus Shannon. Materia, energía e información para poder entender nuestra realidad, para poder entender ese universo, para poder incluso entender esa humanidad y entendernos a nosotros mismos como personas. Pero ¿qué son para la gente de a pie, dirían algunos, estas nociones de información? Bueno, para un maestro la información puede ser manejada como sinónimo de patrones. Sí, de patrones, de estructuras, de modelos, de moldes, de reglas. ¿Cómo traduzco esto en una situación didáctica? Muy sencillo. En la medida en que nosotros ayudemos a que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan encontrar en toda la realidad patrones, estructuras, modelos, reglas, estaremos afinando, agudizando su mirada informática, su enfoque informático para explicar y representar la realidad. Y esta mirada informática, créanme, es sumamente poderosa. Nos potencia
por mucho nuestra capacidad de transformación de la realidad. Podrá incidir, por tanto, en sus esquemas mentales, hará esquemas mentales de tipo superior, de tipo complejo, y tendremos médicos, enfermeras, ingenieros, chefs, tendremos abogados de otro tipo, con unas arquitecturas mentales poderosísimas. Así, bueno, pues les he repasado 4 de los 7 paradigmas básicos. Ya traspasando el paradigma informático, entramos en un paradigma muy importante para mí, que viene de la escuela del MIT, que es un paradigma que está centrado en este corazón de la civilización del conocimiento, que es el conocimiento. Y para la informática educativa que yo propongo, el conocimiento se trabaja desde la teoría del construccionismo de Seymour Papert. Nos conviene trabajarlo desde ahí. Seymour Papert, discípulo directo de Piaget, nos plantea una versión bastante aumentada del constructivismo. Una fórmula básica que yo planteo después de trabajar con toda la obra de Papert y analizar a otro tipo de discípulos de Piaget como Rolando García, pues es una especie de ecuación que nos dice que una actividad de aprendizaje de tipo construccionista es aquella que primeramente plantea muy claramente una estrategia, una metodología de tipo constructivista, claro, y esa metodología puede ser una metodología por problemas, una metodología por proyectos, una metodología por casos, que estos 3 tipos de métodos son geniales para el estilo constructivista. Pero no nos quedamos en estos métodos constructivistas, no solo le apostamos a que el alumno construya su propio conocimiento, eso, que lo construya, que se arremangue, ¿verdad? Y se meta las manos, meta el cuerpo, meta el corazón en la construcción, sino que le diseñamos, de acuerdo a mi ecuación, que no es mía, en realidad yo traduzco algunos elementos que Papert mencionó en su obra, lo traducimos también en el diseño, ojo, del ambiente de aprendizaje. Ahora nuestros planes de clase tienen que considerar el diseño del ambiente de aprendizaje. Entonces ya tenemos la actividad de tipo constructivista, el ambiente de aprendizaje, y el tercer elemento de esta ecuación, de esta fórmula, es el asunto afectivo. El diseño construccionista siempre busca generar un estado emocional sumamente positivo en los alumnos. Tenemos que ser claros de cuál es ese estado mental, psicoemocional, que los va a hacer sentir amados, que los va a hacer sentir entusiasmados, que los va a hacer sentir muy divertidos, y entonces vamos a diseñar con mucha claridad ese estado que queremos provocar. Con el estado y con este tipo de escenarios, a partir de estos métodos, tenemos que agregar otro ingrediente muy importante, que son los materiales. Los materiales educativos, y no me estoy refiriendo a las computadoras, todavía no llego a las computadoras, a las tabletas, a los celulares, todavía no llego ahí. Estoy hablándoles de este compromiso construccionista, y cuando hablo de los materiales me refiero a los materiales que desde el preescolar hemos trabajado toda la vida los maestros, desde papel, tijeras, colores, materiales de reciclaje y cualquier cosa que nos podamos inventar, usando a la naturaleza, usando a las propias personas. Materiales deben estar implícitos en nuestra práctica, y a veces se nos olvida, a veces ya los maestros ya no nos detenemos a construir el material más adecuado para nuestro estudiante. Ya con los materiales y con lo que acabo de señalar, ahora sí yo les podría decir, pensemos en la tecnología. Esa tecnología puede ser cada vez más disruptiva, puede ser cada vez más avanzada o puede ser muy simple. No importa, siempre pongámosle ese toque tecnológico a nuestro plan de clase. Finalmente, nos diría Papert, este plan de clase, esta estrategia didáctica no estaría completa, no estaría, yo diría, en esta civilización de conocimiento y bienestar sin el factor red, es decir, sin pensarse en forma colectiva, conectada, articulada, colaborativa, en un esquema de tipo conectivista, conexionista. Todo lo que nos huela a redes, a nodos, a grafos, nos sirve.
mapas mentales, mapas conceptuales y sobre todo trabajo en equipo dentro del aula con otras aulas, con aulas de otras zonas geográficas. Rompamos los muros de nuestro espacio áulico tradicional, sobre todo si el espacio áulico es virtual. Atravesemos esos muros, esos límites que nosotros nos hemos puesto y conectemos a nuestro grupo de clase, conectemos un equipo de trabajo hacia otras dimensiones, hacia otros universos de comprensión que están sucediendo en otras regiones, con otras identidades, con una gran pluralidad de percepciones y concepciones. Y bueno, pues este es el paradigma construccionista. Este paradigma es, como verán, sumamente importante porque llega al corazón mismo de la estructura mental superior. Me tuve que inventar, junto con Léon Olivet Moret, una nueva noción de conocimiento que les invito a leerla, a masticarla una y otra vez, a preguntarse por qué Léon Olivet Moret y Marina Vicario proponen esta definición de conocimiento para estar ad hoc con el modelo, con la teoría del aprendizaje de tipo construccionista de Papert. Bueno, pues ya solamente me falta hablarles de dos elementos de compromiso ontológico en esta teoría general de la informática educativa de Marina Vicario, que soy yo, y me refiero a la tecnología. La tecnología, en realidad, nuestro compromiso cuando la involucramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es entender que ella no es el centro, jamás será el centro de nuestra praxis, sino que la tecnología es un artefacto que, como todo artefacto tecnológico, que como toda técnica que ha producido la humanidad, el ser humano, nos debe servir para empoderar una serie de capacidades que tenemos ya como humanidad y como personas. Toda tecnología es una extensión de una capacidad humana. Por ejemplo, mis lentes son una extensión de mi capacidad de visión, ¿verdad? Preguntémonos entonces si mis lentes pueden hacer lo que hacen por mis ojos y la escoba puede hacer lo que hace por mis brazos, como extensiones de mis capacidades humanas. ¿Qué puede hacer por mí y por mis alumnos una tecnología para la información, para la comunicación y para el conocimiento? Me refiero, en principio de cuentas, a una computadora y de ahí a todo tipo de dispositivos con estas potencialidades. Bueno, desde esta lógica de comprensión que les comparto, este tipo de artefactos deben potenciar esta capacidad intelectual y esta capacidad intelectual debe generar esquemas mentales superiores. Si yo no uso la tecnología de esa manera, mejor olvido de utilizarla. No me sirve, por tanto, un software educativo de tipo tutorial clásico de digite su opción, mejor uso el libro de texto tradicional. Si yo me voy a poner un casco de realidad virtual, si yo me voy a inmersionar en un aula avanzada donde todo se transforme, es porque eso debe ameritar que se potencie de una manera inimaginable mis posibilidades de aprendizaje. Entonces yo puedo llevar a los niños al interior de la boca, al interior del cuerpo humano o al seno mismo de las galaxias. Piensen en eso. Ya solamente mi último compromiso está centrado en lo transdisciplinar. Y ya para finalizar tengo dos compromisos y uno de ellos es obviamente muy importante para mí, que soy un amante de la tecnología. Los tecnólogos adoramos la tecnología y si los contagiamos a ustedes pudiéramos caer en el error de que ustedes conviertan a la tecnología en el centro de lo educativo. Y eso jamás. En el compromiso ontológico, tecnológico de la informática educativa, la tecnología es un artefacto que empodera la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es la famosa máquina de los niños de Seymour Papert. Ese artefacto es una extensión de la capacidad mental en toda su potencialidad de nuestros estudiantes. Si no entendemos esto, vamos a caer en el error de invertir muchas horas de trabajo y sobre todo mucho dinero, ¿por qué no decirlo también de esa manera?, en dispositivos que no nos van a servir más allá de lo que nos serviría una ramita y un poco de tierra como la que hay aquí en el espacio escultórico para enseñar a sumar, a restar. Si yo con una tecnología de la naturaleza puedo hacerlo,
pues entonces no justifica que yo gaste en una tecnología muy cara digital. Yo voy a meter cada vez más y mejores tecnologías cuando el reto es justamente el crear ambientes, escenarios y dotar de recursos educativos no convencionales, totalmente disruptivos y que me permitan inmersionar en situaciones didácticas bastante avanzadas, bastante sui generis a mis alumnos, porque lo que van a provocar en esas mentes son pues posibilidades que incluso podríamos decir que en este momento ni siquiera sospechamos, porque no tenemos estudios claros de ello. Por lo tanto, bueno, la tecnología es un actor, sí, pero si se dan cuenta es mi compromiso número 6. Me interesa mucho que el compromiso 7 sea, por tanto, esta apuesta transdisciplinar. La apuesta transdisciplinar que nos lleva a entender que la informática educativa va a traer de cualquier otra disciplina lo que le haga falta para poder sentirse completa, para poder sentirse más y mejor en esta acción por lo educativo. En esta transdisciplinariedad, todos los actores sociales están convocados, no solamente los maestros y los alumnos. La informática educativa transdisciplinar convoca a los directivos y sobre todo a la sociedad a través de los padres de familia. No se olviden de sus padres de familia, de sus abuelitos, toda la comunidad educativa en pleno con un nivel de cibercultura adecuado para esta civilización de conocimiento y bienestar. Marina, realmente lo que nos has explicado es muy importante y a lo largo de este programa muchos de estos puntos se van a ir clarificando, se van a ir ejemplificando y sobre todo se van a ir aplicando en la práctica docente de nuestros participantes. Muchas gracias, Marina. Un mensaje final que quisieras dirigirnos. Nosotros los investigadores necesitamos hacer de cada espacio áulico un laboratorio, maestros. Los invito a sumarse con los que hacemos tecnología, con los que hacemos teoría, en estos procesos de investigación para que juntos, ustedes con nosotros, generemos los datos duros, aquellos que nos van a servir para entender qué está pasando con las generaciones de la civilización del conocimiento y el bienestar, Yolanda. Pues muchísimas gracias, Marina. Un gusto, como siempre, contar contigo. Y a todos pues les invitamos a seguir la obra de Marina Vicario. Nos va a hacer favor de proporcionarnos precisamente su tesis de doctorado en donde explica todos estos conceptos y ustedes lo tendrán a la mano en los recursos de este programa. Gracias por darme la oportunidad. Recordemos que para que reverdezca el porvenir, en el que fructifique el bienestar en el desarrollo humano, social y ambiental, nuestro éxito se dará en el disfrute de nuestro propio camino y el de la comunidad al proyectar nuestro quehacer docente hacia espacios de comprensión del ser integral que tiene como entorno a un universo, a un mundo y una cultura en continua conexión, transformación y creación. A disfrutar el camino.